Bienvenidos a la Casa de las Matemáticas. Hoy los 3 problemas básicos de fracciones que se nos pueden presentar. Adelante. Comenzamos con el primer tipo de problema básico de fracciones que se nos puede presentar. En este problema, los datos van a ser la parte y el total. Y lo que nos van a pedir es cuánto vale la fracción. Si representamos en este dibujo, este rectángulo representa el total y aquí con una llave debajo pondré la cantidad total. Esta parte representa la parte y aquí pondré la cantidad que es la parte. Y luego dentro de esta cajita pondré la fracción correspondiente del total. Lo que vamos a ver es que la fracción es la parte dividido entre el total. Vamos a verlo con este ejemplo. En este ejemplo nos preguntan, ¿qué fracción es 2 gramos de un total de 5 gramos? Bueno, vamos a identificar cada cosa. Nos preguntan por la fracción. Esta es la incógnita. ¿Qué fracción? Nos preguntan por la fracción. Es 2 gramos de un total de 5 gramos. Así que estos 2 gramos es la parte. De un total de 5 gramos. Estos 5 gramos es el total. Así que esta pregunta corresponde a un problema del primer tipo. Conozco la parte 2 gramos y el total 5 gramos y me piden qué fracción es. Vamos a resolverlo en este rectangulito. Como me dicen que hay un total de 5 gramos, pues voy a dividir la cantidad total en 5 partes iguales. Aquí tenemos pues los 5 gramos. Esto es el total. 5 gramos. Y de estos 5 gramos, la parte son 2. Así que voy a señalarlo con otro color. Esto sería 1 gramo, 2 gramos. Esto es 2 gramos, es la parte. Y la pregunta es, ¿qué fracción es 2 gramos de 5 gramos? Pues está claro. ¿Qué fracción es esto de todo esto? Como veis, esa fracción es de 2 partido por 5. Esta fracción es 2 trozos, 2 gramos, de un total de 5 gramos. Y esta es la solución. Sin embargo, muchas veces ya hemos acabado el problema. Sin embargo, muchas veces no vamos a poder dividir el total en tantas partes como nos diga aquí. Imaginaos que en vez de 5 gramos nos hubiese dicho 250 gramos. No vamos a poder dividir esto en tantas partes como nos digan. Por lo tanto, tenemos que buscar una forma alternativa de representar el problema. Entonces, ¿cómo vamos a representar el problema? Muy bien. Nos dicen que hay un total de 5 gramos, pues yo voy a llegar y voy a decir, estos son mis 5 gramos y la parte son 2 gramos. Bueno, pues más o menos hago así, no tiene por qué ser perfecto, y digo, y la parte que a mí me piden son 2 gramos. Y entonces a mí me están pidiendo esta fracción. Dentro de las cajitas, dentro de los rectángulos, solo voy a poner fracciones. Y por debajo de las llaves, las cantidades. La cantidad de la parte y la cantidad del total. Bueno, pues este problema que veis aquí, que corresponde a uno del tipo 1, como os he dicho, lo vamos a representar de esta manera. Conozco la parte y conozco el total y me piden la fracción. Y para hallar la fracción, como vemos aquí, es la parte entre el total. La fracción es la parte 2 gramos entre el total 5 gramos. Y así es como vamos a resolver los problemas de tipo 1. Esto está muy bien, solo que lo hemos podido hacer porque hemos podido dividir esto en 5 partes porque eran 5 gramos. Si fuesen muchos más gramos, pues tendríamos ya problemas para representarlo de esta manera. Sin embargo, de esta otra manera lo podemos representar siempre. Vamos a ver otro ejemplo en el que vamos a utilizar esta idea. Vamos a ver este otro ejemplo. En este otro ejemplo nos dicen, ¿qué fracción de 180, qué fracción es? Como vemos, la fracción es la incógnita. ¿Qué fracción es 180 gramos de un total de 240 gramos? La fracción es la incógnita.
180 gramos es la parte y nos dice de un total de 240 gramos. 240 gramos es el total. Bueno, pues ¿cómo vamos a representar esto? Como digo, el total son 240, así que todo ello tiene una cantidad de 240 gramos. La parte que yo estoy considerando son 180 gramos. Hago aquí una raya. Y lo que me están pidiendo es la fracción. Y la fracción es lo que iría ahí dentro de la caja. Bueno, pues la fracción, como hemos visto, es la parte, o sea, los 180 gramos, partido del total, o sea, los 240 gramos. Como las fracciones siempre hay que darlas irreducibles, este 0 se va con este 0. 18 y 24 son divisibles entre 6. 18 entre 6 es a 3. 24 entre 6 es a 4. Así que la fracción es 3 cuartos. Vamos ahora con el segundo tipo de problema. Tipo 2. En este segundo tipo, los datos van a ser la fracción y el total. Y me van a pedir lo que vale la parte. Como veis, siempre hay tres protagonistas en juego: la fracción, el total y la parte. En el problema de tipo 1 la incógnita era la fracción, en el problema de tipo 2 la incógnita es la parte y vamos a ver más adelante que en el problema de tipo 3 la incógnita es el total. Bueno, pues esto quedaría representado de esta manera. Aquí yo pongo la fracción dentro de la caja, aquí estaría el total, que es conocido, y lo que quiero adivinar es cuánto vale esta parte. Bueno, pues aquí tenéis una fórmula. No hace falta que os la aprendáis de memoria, el que quiera aprendérselo de memoria la aplica y ya está, pero nosotros vamos a razonar cómo se calcula. Y para razonarlo contamos con este ejemplo. Y este ejemplo nos dice cuánto es 3 quintos de un total de 60 gramos. Como vemos, los 3 quintos es la fracción y los 60 gramos es el total, nos lo dice aquí. ¿Cuánto es 3 quintos? 3 quintos es la fracción de un total de 60 gramos. Y como me están preguntando cuánto es, lo que me están preguntando es la parte. Bueno, pues como es una fracción sencillita de dibujar, la voy a dibujar aquí. Y son 3 quintos, por tanto, tengo que dividir esto en 5 más o menos, ¿vale? Y tengo que representar 3 quintos. Y nos dicen que el total son 60 gramos. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo, esta sería la incógnita, ¿vale? Esta es la incógnita. ¿Cuánto vale la parte? Pero bueno, no lo vamos a hacer de un golpe, lo vamos a hacer de esta manera. Si 60 gramos son las 5 partes, ¿cuánto sería una sola parte? Una sola parte, uno solo, un quinto. 60 gramos son los 5 quintos, ¿cuánto sería un quinto? Pues sería 60 entre 5, ¿verdad? Así que esto que tenemos aquí, esto tiene que ser 60 entre 5, que serían 12 gramos. Bueno, pero a mí no me preguntan cuánto es un quinto, sino que me preguntan cuánto es 3 quintos. La parte que yo quiero considerar son los 3 quintos. Bueno, pues si un quinto, que es esto, uno solo, son 12 gramos, ¿cuántos serían 3 de estos? Pues 3 veces 12 gramos, ¿verdad? Así que todo esto sería 3 por 12, 36 gramos. 36 gramos. Así que la solución sería 36 gramos. Esta es la solución. ¿Y qué operaciones hemos hecho? Bueno, pues hemos cogido el 60, lo hemos dividido entre 5, esto es lo primero que hemos hecho, 60 entre 5 y nos ha dado un 12, y luego el 12 lo hemos multiplicado por 3. Esta es la operación que hemos hecho. Si os fijáis, esta operación es lo mismo que 60 por 3 entre 5. Y esto es lo mismo que 3 por 60 entre 5. Y esto que tenemos aquí coincide con esta fórmula que os he puesto al principio, que no es necesario que os la aprendáis de memoria, ¿de acuerdo? Tal como hemos hecho esto, hemos tenido que dividir el total en 5 partes. Pero ¿qué pasa si en vez de 5 partes nos hubieran salido 100 o 150? No podemos dividirlo. Así que esta representación está bien para problemas muy sencillitos, pero no nos sirve para problemas un poco más complicados.
con números más grandes. Así que lo tenemos que hacer de otra manera. ¿Y cuál va a ser esa otra manera? Bueno, pues tenemos aquí la pregunta y cómo vamos a pasar de esta pregunta a la manera eficaz en la que vamos a hacer todos los problemas. Bueno, pues me están pidiendo la fracción es 3 quintos, pues yo sé que 3 quintos es un poco más de la mitad. Bueno, pues lo pongo por aquí, por ejemplo, 3 quintos, y me dicen que el total es 60 gramos. Y lo que me piden, pues es esto, es la parte. Esto es lo que me piden. Así que esta pregunta, todos estos datos y la incógnita están representados aquí. ¿Y cómo se va a resolver esto? ¿Cuánto vale esta parte? ¿Cuántos gramos son? Pues 3 quintos de 60. La parte, que es lo que me piden, será 3 quintos de 60, que es lo mismo que 3 por 60 entre 5. Y si os fijáis, esto que está aquí es lo mismo que hemos obtenido aquí, razonando por partes de manera sencillita. Y llegaríamos a la misma conclusión. La parte 3 por 60, que son 180, entre 5. 18 entre 5 es a 3, 30 entre 5, 36 gramos. Así que este problema lo hemos resuelto para que veáis el razonamiento de esta manera, pero esta manera no es eficiente, se tarda mucho. Es más eficiente hacerlo de esta. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo de esto. El ejemplo es el siguiente. ¿Cuánto es 10 veintiunavos? Bueno, pues esto es la fracción de un total de 105 gramos. Bueno, pues este es el total. Y como me están preguntando cuánto es 10 veintiunavos de 105 gramos, pues me están preguntando la parte. La parte es la incógnita. Bueno, pues ¿qué voy a hacer yo? Voy a representar 10 veintiunavos, o así, sé que es un poquito menos de la mitad, porque el 10 es un poquito menos de la mitad de 21, no hace falta hacerlo clavado, 10 veintiunavos, esta es la fracción, y el total son 105 gramos. Y lo que me están preguntando es cuánto es la parte, o sea, cuánto vale esto. Y como hemos visto, la parte es 10 veintiunavos de 105, que se puede escribir como 10 por 105 partido de 21, 1050 partido de 21. Habría que hacer la división, porque ya sabéis que una fracción es una división. Pues si hacéis la división, os sale que es 50 gramos. Y este sería un problema del tipo 2. Y vamos para finalizar con los más difíciles, que son los problemas de tipo 3. ¿En qué consiste un problema de tipo 3? Bueno, pues los datos son la fracción y la parte, la fracción y la parte, y lo que me van a pedir es cuánto vale el total. Aquí tenéis una fórmula, no hace falta que os la aprendáis de memoria, de hecho yo no la voy a utilizar para resolver los problemas, pero vamos a ver que razonando nos va a salir esta fórmula. Bueno, pues para ver cómo se haría, contamos con la ayuda de un ejemplo. Primero lo vamos a hacer partiendo las partes en esta caja, en este rectángulo, y luego vamos a ver la forma más eficiente de hacerlo en esta otra. Bueno, pues vamos allá. 4 quintos del total son 80 gramos. Bueno, pues 4 quintos es la fracción, esto es obvio. 4 quintos del total son 80 gramos. No me están diciendo que 80 gramos sea el total, sino que 4 quintos del total son 80 gramos. O sea que 80 gramos es la parte. Y me están preguntando cuántos gramos, si os fijáis, cuántos gramos es el total. El total es la incógnita, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Como estamos hablando de una fracción de 4 quintos, vamos a intentar representarla. Dividimos esto en 5 partes iguales. Represento los 4 quintos. Y ahora me dice que eso vale 80 gramos. Que los 4 quintos, que esto, los 4 quintos son 80 gramos. Y lo que me preguntan es cuánto vale el total. Esta es la pregunta. ¿Cuánto vale el total? Mirad, yo sé que 80 gramos son 4 de estas. Entonces lo primero que me voy a preguntar es cuánto sería una sola de estas. Si 80 gramos son las 4, ¿cuánto sería una sola? ¿Cuánto sería esta? Bueno, pues sería 80 entre 4, ¿verdad? 80 entre 4 y estos serían 20 gramos. Así que yo sé que
todo esto es una cantidad de 20 gramos. Si una son 20 gramos y el total, como vemos, tiene 5 de estas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuánto sería el total? Bueno, pues voy a calcularlos justo lo que me piden. Si una son 20, 5, que es todo esto, sería 20 por 5. 20 por 5. O sea, 100 gramos. Así que la respuesta es que el total es 100 gramos. Vamos a ver qué cuentas hemos hecho. Hemos partido de este 80 y lo hemos dividido entre 4. Hemos partido de ese 80 y lo hemos dividido entre 4. Y nos ha dado el 20. Y luego este 20 lo hemos multiplicado por 5. Este 20 lo hemos multiplicado por 5. Esto es lo mismo que si hubiésemos hecho esto. 80, como el 4 está dividiendo, pues va en la parte del denominador. Y como el 5 está multiplicando, pues va en la parte del numerador. Y esto es lo mismo que si lo ponemos al revés. 5 por 80 partido por 4. Entonces, si os fijáis, esta fórmula coincide con esta fórmula que viene aquí. ¿De acuerdo? Ahora, como digo, esto lo hemos podido hacer de esta manera porque solo había 5 partes. Hemos dividido el total en 5 partes iguales. Pero si fuesen más partes, pues no se podría. Así que vamos a ver cómo pasaríamos este problema a la caja de manera general. Entonces, como me habla de 4 quintos, pues yo represento una fracción que sea 4 quintos. Y ahora me dice que estos 4 quintos valen 80 gramos. Estos 4 quintos valen 80 gramos. Y la pregunta es, ¿cuántos gramos es el total? La pregunta es el total. Así que este problema queda perfectamente definido haciendo este dibujo con estos datos. Y me preguntan el total. Bueno, pues vamos a copiar lo que dice. 4 quintos del total son 80 gramos. Esto es lo que nos dicen. Entonces, lo primero es que 4 de estas 5 partes, si dividimos el total en 5 partes, 4 de ellas son 80. Fijaos que lo que hemos hecho aquí, lo primero, es ver cuánto vale una sola parte. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Si 4 quintos del total son 80, ¿cuánto sería una sola parte? ¿Cuánto sería un quinto del total? Bueno, pues si los 4 quintos son 80, un quinto tiene que ser 80 entre 4, que es lo que hemos hecho aquí. 80 entre 4, que serían 20 gramos. Entonces, un quinto del total son 20 gramos. El total serían los 5 quintos. El total es todo esto. Serían los 5 quintos. Si un solo quinto son 20 gramos, los 5, que es el total, tiene que ser 20 por 5, que son los 100 gramos. Y esta es la manera en la que lo vamos a hacer. Para practicar tenemos otro problema más. Venga, vamos allá. Dice, 12/25 del total son 600 gramos. Esta es la fracción, esta es la parte, y lo que me piden es el total. Como veis, el total es la incógnita. Vale, pues 12/25 es la fracción. Me dicen que estos 12/25 son 600 gramos, la parte, y me piden el total. Bueno, pues vamos a hacerlo como hemos hecho antes. 12/25 del total, esto es lo que me están diciendo, son 600 gramos. 12 de estas 25 partes en que divido el total son 600 gramos. ¿Cuánto sería una sola? Estos son 12 partes, 600 gramos. Pues una sola, un 25avo del total, sería 600 entre 12. Si hacéis 600 entre 12 son 50 gramos. Y esto es un 25avo del total.
¿El total cuánto es? El total son 25 25avos. Ese es el total. Así que el total son 25 25avos. Si un 25avo son 50, 25 25avos serán 50 por 25. Y si hacéis este producto son 1250 gramos. Así que este total son 1250 gramos. Esta es la respuesta. Con esto terminamos el vídeo y ahora os toca a vosotros dar pedales. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco.